Hola, ¿qué tal? El día de hoy voy a presentar mi trabajo de idónea comunicación de resultados, el cual lleva por título Identificación de circuitos equivalentes de máquinas síncronas usando elementos finitos. Durante este proyecto, mi asesor fue el doctor Rafael Escarela Pérez y mi coasesor, el doctor Víctor Manuel Jiménez Mondragón. El contenido de esta diapositiva es objetivos, antecedentes, una breve explicación de lo que es el generador síncrono, el problema magnetostático, así como la validación del modelo de elemento finito, el problema magnetodinámico, una breve explicación de lo que es el estándar IEEE 115, los circuitos equivalentes que se van a identificar, el ensayo de cortocircuito, tanto componente simétrica como componente corriente directa, posteriormente la identificación de los parámetros utilizando el algoritmo de Liebenberg-Marquardt y finalmente lo que es análisis de resultados, conclusiones y trabajo a futuro. El objetivo general de este trabajo fue identificar circuitos equivalentes en dos ejes de la máquina síncrona de rotor cilíndrico, aplicando pruebas de circuito abierto y ensayos de cortocircuito trifásico utilizando el método elemento finito. Como objetivos específicos tenemos implementar el modelo dinámico del generador síncrono de rotor cilíndrico utilizando el método elemento finito en dos dimensiones. Identificar circuitos equivalentes para la representación del generador síncrono utilizando mínimos cuadrados no lineales. Y finalmente, verificar que los circuitos equivalentes en dos ejes reproduzcan la dinámica del generador síncrono. Como antecedentes, tenemos que la identificación de parámetros de generadores síncronos es un problema que actualmente se está aplicando, a pesar de que lleva ya un buen tiempo siendo desarrollado. Pues resulta que el uso de elemento finito es de gran relevancia a la hora de identificar los parámetros de un generador síncrono en este caso. No necesariamente un generador, sino puede ser cualquier máquina eléctrica. Además de que actualmente se aplican diferentes algoritmos de identificación dependiendo de la complejidad del problema que se esté abordando. Entonces, en esta tabla se muestra alguna comparación de las diferentes metodologías que se utilizan y pues se hace simplemente una comparación entre el método de mínimos cuadrados con métodos de inteligencia artificial, los cuales pues ambos son bastante robustos, son simples y la rapidez es muy buena y las dificultades que llegan a tener pues quizá mínimos cuadrados tenga un poco más de dificultades que un método de algoritmos genéticos, por ejemplo. Sin embargo, las ventajas que nos brindan este método de mínimos cuadrados, pues tiene o puede ser utilizado en aplicaciones en tiempo real. Y una de las desventajas es que se requiere una gran densidad de datos, pero eso no es problema en el caso del problema que vamos a abordar. El generador síncrono de polos lisos, o también conocido como generador síncrono de rotor cilíndrico, pues está diseñado eh, con un núcleo ferromagnético no lineal en la parte del rotor. Este núcleo ferromagnético se construye de una pieza sólida con la finalidad de que tenga la capacidad de amortiguar eh, alguna falla eléctrica. También sirve como amortiguamiento magnético o también esto le va a dar estabilidad al generador eléctrico ante cambios en su velocidad. Entonces, lo que nosotros tenemos son diferentes regiones en el rotor, las cuales van a intervenir ante un cortocircuito en este caso. Zonas, como por ejemplo pueden ver zonas en la superficie del rotor y el devanado de amortiguamiento, pues son zonas que van a actuar inmediatamente. Entonces, estas zonas van a gobernar el periodo subtransitorio eh, eh, para, para un ensayo de cortocircuito, y también va a haber otras zonas como son las paredes, las ranuras, el devanado de campo,
y también, por supuesto, el devanado de campo va a responder ante el cortocircuito. Sin embargo, pues ya gobernaría lo que le llamamos el periodo transitorio. Pues nosotros tendríamos que resolver un problema magnetostático para hacer la validación de nuestro modelo. En problemas magnetostáticos, pues se plantea un modelo en dos dimensiones, como el que pueden observar ustedes en la figura, en donde pues las densidades de corriente van a ser perpendiculares al plano, así como el potencial magnético vectorial, y la densidad de flujo magnético pues estará en el plano, es decir, tendrá componentes tanto en X como en Y. Nosotros estamos trabajando con un generador síncrono, pues por supuesto tiene una simetría cilíndrica. Entonces, el hecho de trabajar con modelos 2D, pues es una excelente aproximación para realizar nuestra simulación en el elemento finito. En el elemento finito, primero, pues necesitaríamos definir qué problema vamos a resolver. En este caso, un problema magnetostático estará gobernado por las ecuaciones de Maxwell en baja frecuencia, en particular estas dos ecuaciones que estamos observando aquí, la ley de inducción la ley de Gauss y la ley de Ampère. Entonces, si nosotros realizamos el desarrollo de la ley de Ampère, pues llegamos a una ecuación diferencial parcial de segundo orden, como la que están observando en esta parte, en donde la densidad de corriente J pues viene de la corriente inyectada en el devanado de campo. Entonces, tendríamos que en el elemento finito, pues tendríamos que discretizar nuestro dominio de estudio, que en este caso pues es el modelo 2D o la geometría 2D del generador síncrono. Se hace la derivación de la ecuación parcial, como la que mostré anteriormente. Se seleccionan funciones de interpolación. Por ejemplo, aquí en la ecuación 2, pues estamos proponiendo una función lineal de interpolación para el potencial magnético vectorial. Cabe mencionar que el potencial magnético vectorial es nuestra incógnita a la hora pues, de resolver un problema de elemento finito para problemas magnetostáticos. Después se derivan las ecuaciones matriciales, elementales y los vectores. Se hace un ensamble del sistema matricial global. Se imponen las condiciones de frontera o de periodicidad también. Se hace la solución de un sistema matricial global y se hace un postprocesamiento de estos resultados para calcular las incógnitas que es de interés, ¿no? Entonces, pues vamos a avanzar. En cuanto al problema magnetostático, usando elemento finito, pues lo que tienen aquí en la ecuación 5 es, tenemos una ecuación gobernadora, así le llamamos. Esa ecuación gobernadora pues tiene digamos, una solución real, la cual denominamos con X. Entonces, si nosotros sustituimos la solución real en esa ecuación gobernadora, pues nos va a dar un residuo de cero. Sin embargo, en elemento finito, pues recuerden que vamos a tener nosotros una aproximación de esa solución. Entonces tenemos un residuo, ese residuo lo ponderamos sobre toda la geometría de estudio mediante la solución de esta integral, donde W va a ser una función de ponderación, ¿cierto? Que nosotros sabemos de nuestros cursos que llevamos a lo largo de nuestros estudios, pues que si esta función de ponderación es igual a la función de forma, pues estaremos hablando de un método de Galerkin, el cual es ampliamente utilizado eh, por su facilidad, por su fácil comprensión a la hora de implementarlo. Entonces, tendríamos que resolver una ecuación integral como la ecuación 8, utilizando identidades vectoriales como la que ustedes están observando en esta parte, utilizando el teorema de la divergencia en dos dimensiones y llegaremos a una expresión como la que se muestra en esta parte. Entonces, en este planteamiento de integrales claramente se ve que en esta integral pues estarán las condiciones de frontera o de periodicidad de nuestro problema. Esta siguiente ecuación pues es el término del lado izquierdo de esta parte y la ecuación de acá involucra la densidad de corriente J, pues es este término de acá. Entonces, esto nos va a llevar a matrices, como ya luego comenté, matrices elementales y posteriormente vamos a hacer el cálculo de manera global en cada uno de los elementos que forman la malla de nuestro generador. Entonces, tendríamos que
una matriz global multiplicado por un vector incógnita igualado a un vector que le llamamos vector fuente. El modelo de elemento finito, pues lo están observando en esta imagen, en donde se muestra el estator en esta zona, se muestran las ranuras donde van los devanados de estator, el entrehierro se muestra en esta parte, la cual se dividió en dos bandas, y la zona que está en esta parte de acá, pues es toda la parte del núcleo del rotor, junto con sus ranuras para el devanado de campo y para las cuñas que dan soporte a estos devanados. Y todos estos semicírculos que ustedes están observando, pues es el diseño del amortiguamiento de este generador. Y por lo tanto, pues tendrá diferentes conductividades eléctricas, ya que pues este fue un diseño que ya se implementó hace bastante tiempo. También cabe destacar que este es un generador de 150 megavolts cuya frecuencia nominal es de 50 Hz, voltaje de línea de 13.8 kilovolts y una corriente nominal de 6.3 kiloamperes. Entonces es un generador bastante grande y bastante poderoso, por así decirlo. Tenemos una malla, la cual, pues, bueno, ustedes observaron la figura. Esta malla está planteada de tal forma que sus elementos sean más pequeñitos en zonas donde, pues, el flujo magnético pueda tener cambios bruscos más pronunciados y, pues, para darle más precisión a nuestros cálculos. Contiene 5.933 elementos triangulares, 360 son cuadrangulares y el orden de los elementos seleccionados fue de segundo orden. También utilizamos condiciones de antiperiodicidad en lo que viene siendo la zona horizontal, con la finalidad de reducir los cálculos realizados por la computadora. Entonces, estas condiciones de antiperiodicidad nos van a permitir eh, trabajar de una forma más eficiente porque no hacemos tantos cálculos como si lo hiciéramos con una geometría completa. Además, utilizamos condiciones Dirichlet, las cuales pues, significan que el flujo magnético, perdón, que el potencial magnético vectorial en el semicírculo superior de esta geometría va a ser cero, y esto implica que el flujo magnético pues, no va a cruzar lo que viene siendo del núcleo hacia el aire, ¿no? La validación del modelo se realiza, perdón, se realizó eh, calculando la curva de operación sin carga. Entonces necesitamos alinear el eje magnético del campo con el de la fase A, inyectar diferentes niveles de excitación con la finalidad de poder observar pues la curva no lineal que están observando aquí en esta parte. Entonces, empezamos inyectando 0 amperes al campo y llegamos a inyectar hasta 800, 850 amperes y nos arroja la curva, como pueden estar viendo en esta parte. La curva en color azul es la curva que yo obtuve y la curva en color rojo es la curva de experimental. La curva en color negro es la que se obtuvo de un modelo que se realizó previamente en otro trabajo. Entonces, pues observen que en la zona lineal prácticamente tenemos la misma máquina, tanto el modelo de Altair Rooks como el que desarrollé en Comsol, como el experimental. Sin embargo, en la zona de saturación, pues podemos ver una diferencia, claramente. Pero noten que por ejemplo, 450 amperes, que es el valor más cercano a las condiciones nominales de operación, pues la diferencia es de 1.5%. Entonces, pues es un resultado que es bastante favorable. Sin embargo, pues si nos vamos a 800 amperes, pues ya hay una diferencia mayor, que es el 9.5%. Con esto, pues hemos validado nuestro modelo y este es el modelo que vamos a utilizar para hacer la identificación.
En problemas magnetodinámicos, pues aquí la diferencia que tendríamos es que ya tendríamos que meter lo que es la ley de inducción de Faraday, desarrollar las ecuaciones, llegar a una ecuación gobernante y pues noten que en este caso tendremos ecuaciones, por ejemplo, en regiones con conductores sólidos, que viene siendo la parte del núcleo, la cual estará gobernada por esta ecuación diferencial parcial de segundo orden y el término de corrientes de remolino, así como el término que implica tener una diferencia de potencial o un voltaje aplicado en las terminales de los devanados. Además, por ejemplo, esta ecuación pues nos va a permitir tener la facilidad de acoplar un circuito eléctrico con el modelo de elemento finito. En cuanto a las regiones de conductores multivueltas, pues básicamente la ecuación que gobernaría esta ecuación pues sería la que se está mostrando en esta parte. Eh, el estándar IEEE 115 es la base de mi trabajo. ¿Por qué? Porque con este estándar yo puedo determinar los parámetros dinámicos del generador, siempre y cuando yo cumpla con las condiciones que el estándar me dice. Entonces, este estándar está pensado para aplicar una prueba en la vida real a un generador síncrono de gran capacidad. Sin embargo, yo lo que tengo es un modelo de elementos finitos, entonces voy a tratar de respetar o de cumplir cada una de esas condiciones. Por ejemplo, velocidad constante, eso siempre se va a mantener durante la simulación. Las tres fases se cortocircuitan simultáneamente, el voltaje de excitación debe permanecer constante y, ojo, el voltaje en terminales va a ser reducido. Y esas fueron las condiciones que desarrollé en esta simulación. Como pueden observar en esta imagen, es una foto del instante de cortocircuito, es decir, el campo está trazado a 90 grados con respecto al eje de la fase A. Y más adelante voy a mencionar a qué se debe esto. Los circuitos equivalentes que voy a determinar, pues él es el circuito subtransitorio, el circuito transitorio y el circuito en estado estacionario. Básicamente son esos tres circuitos los que vamos a determinar. Y pues lo que nos permite utilizar estos circuitos pues es algo que le llaman el principio de flujo constante. El circuito de estator es una conexión estrella-estrella, una estrella en las terminales del devanado y una estrella en la carga. La carga es puramente resistiva, ¿por qué? Porque con esto yo puedo simular una condición de cortocircuito cuando R, la resistencia es muy pequeñita, y una condición de circuito abierto cuando la resistencia es muy grande. Los parámetros que ustedes están observando en esta parte, pues fueron parámetros que se determinaron de un modelo de elementos finitos que ya se había implementado en alguna referencia. Este es el circuito de campo. En su parte izquierda pueden ver una fuente de corriente directa independiente conectada en serie a través de una inductancia terminal, una resistencia externa y a las terminales del devanado de campo. Entonces, en la simulación, pues este voltaje siempre se mantuvo constante. Los oscilogramas de corriente obtenidos, pues los pueden ustedes observar, en donde claramente la corriente en la fase A, pues no contiene una componente de corriente directa, pero la corriente de la fase B sí, y la corriente de la fase C también. Entonces, los oscilogramas, estos resultados responden a lo que plantea las referencias y la bibliografía. Esta es la finalidad de siempre estar comparando, ¿no? O sea, el instante de cortocircuito se realiza en esas condiciones para que yo luego los oscilogramas pueda compararlos con la respuesta que estoy esperando. En cuanto a la componente simétrica y de corriente directa, pues se calculó como lo muestramos en este par de ecuaciones, la ecuación 22 y la ecuación 23. Yo tengo un programa que me determina la envolvente superior y la envolvente inferior de los oscilogramas y pues simplemente aplico estas par de ecuaciones para calcular cada una de estos componentes, las cuales van a ser mis datos, por así decirlo, experimentales que voy a tener que acoplar a mi modelo analítico. En este par de gráficas pueden ustedes observar el de la fase B y el de la fase C. Como bien lo mencioné,
Aquí sí hay una componente de corriente directa y aquí también en la fase C. La ecuación analítica de corriente que nos menciona la guía de procedimientos IEEE, el estándar 115, pues es la de la ecuación 24. Esta ecuación depende de 5 parámetros, 3 reactancias y 2 constantes de tiempo. Entonces, yo lo que deseo es que ese modelo se acople eh, lo más preciso posible a los datos experimentales, o más bien dicho, a los datos de la componente simétrica del método elemento finito. Una vez que yo logre ese match entre curvas, yo habré determinado los parámetros. Em, ¿Cómo realizo este proceso de optimización? Utilizo el algoritmo de Liebig-Bernard, el cual es una combinación de dos métodos, el de gradiente descendente y el método de Gauss-Newton. Este método tiene las ventajas de ambos métodos. Le da estabilidad en el proceso de cálculo en el caso del gradiente descendente, tomando tamaños de paso pequeñitos. Sin embargo, para evitar la desventaja de que el proceso sea muy largo o que pueda llegar a estancarse, pues en determinado momento se, eh, se cambia al método de Gauss-Newton. Este método de Gauss-Newton pues es mucho más rápido. Claro que también tiene su desventaja, pero le da mucho mayor rapidez y por lo tanto pues tendremos un método adecuado. Eh, Simplemente se utiliza una configuración del algoritmo de MATLAB, es decir, MATLAB cuenta con bibliotecas de optimización y en esas bibliotecas podemos nosotros configurar este método. Se hace una lectura de los datos, se define cuál va a ser la función objetivo, que sería una diferencia entre los datos experimentales y mi modelo. Después se plantea una primera aproximación. Si tú conoces más o menos por dónde están tus parámetros, pues los pones muy cercanos para que el método funcione muy bien. Este, en este caso se está resolviendo numéricamente y también uno puede dar las restricciones de los parámetros, ¿no? Para que no se, para que el, pues sí, para que el método tenga una restricción y no vaya a ser algún cálculo erróneo. Los parámetros identificados los pueden ustedes observar en la tabla 7.6. Pero antes de esto, permítanme hacer referencia a la gráfica en donde ustedes observan que la curva roja y la curva azul hacen un match que es excelente. Es más, hacemos aquí un zoom y podemos ver que claramente existen algunas diferencias, pero son muy pequeñitas. Entonces, una vez que calculé una vez que ya hacen match estas curvas, pues nos dan los valores de los parámetros, el cual ustedes los van a ver en esta parte de aquí, en la columna 2. Pueden ver la reactancia síncrona, la reactancia transitoria, la reactancia subtransitoria y las constantes de tiempo transitorias y subtransitorias. Noten que estos valores o estos parámetros obtenidos son del mismo orden de magnitud que por así decirlo, los valores esperados, tanto de la referencia 23 como de la referencia 27. Es evidente que hay una diferencia porcentual bastante considerable, sin embargo, no es de extrañarse que se obtengan estos parámetros. Cuanto al análisis de resultados, las discrepancias en los parámetros obtenidos podrían deberse pues, al nivel de saturación del núcleo durante el ensayo de cortocircuito. Es decir, no conozco, eh, perdón, más bien sí conozco en qué región va a trabajar el ensayo que yo realicé, porque el ensayo que realizo es al 30% del voltaje nominal. Entonces no vamos a exigirle tanto a los núcleos. ¿Por qué? Porque estaremos en la zona lineal. Entonces eso va a impactar evidentemente en la obtención de los parámetros, principalmente la reactancia síncrona. El modelo de elementos finitos utilizado fue diseñado para simular una falla
cuando el generador está operando conectado al bus infinito y alimentando una carga. Es decir, la hipótesis de mi problema es que yo voy a poder determinar, o perdón, identificar los parámetros del generador síncrono aplicando un cortocircuito inminente cuando el generador está operando en circuito abierto con el modelo planteado hace bastante tiempo con el modelo de elementos finitos en 2 dimensiones, pero que este modelo está planteado para simular una condición distinta a la que yo estoy realizando. ¿Ya? Como conclusiones, tendremos que el proceso de identificación utilizando el algoritmo del Liebenberg-Marquardt pues fue bastante adecuado. La metodología utilizada puede ser extendida para la identificación de parámetros de máquinas síncronas de gran capacidad. Como bien lo mencioné, el estándar está pensado para aplicarse de forma real. Sin embargo, nosotros lo tuvimos que adaptar usando elementos finitos. La diferencia obtenida en los parámetros abre la posibilidad de proponer cambios al modelo de elementos finitos. Claro. ¿Por qué? Porque se puede considerar un modelo multifísico que toma en cuenta las variaciones de conductividad eléctrica en el rotor debido a la temperatura. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, como bien lo mencioné, estas regiones van a manejar una densidad de corriente considerable que sube la temperatura del material ferromagnético no lineal y que por lo tanto la conductividad eléctrica va a cambiar. Trabajos a futuro, pues realizar el ensayo de cortocircuito con diferentes niveles de voltaje a circuito abierto. Esto nos va a dar, nos va a hablar sobre el impacto que tiene la saturación magnética en la determinación de las reactancias. Utilizar los parámetros obtenidos para la simulación de una falla de cortocircuito en el generador conectado al bus infinito. Nosotros tenemos un conjunto de parámetros y necesitamos que simular una condición en donde el generador esté alimentando una carga, esté conectado al bus infinito y bajo una falla y entonces comparar los, este, los resultados dinámicos que se van a obtener. Otro trabajo futuro sería optimizar la identificación de parámetros mediante algoritmos genéticos, perdón, mediante algoritmos avanzados como algoritmos genéticos. Y sí, porque, pues, como bien no sé si lo mencioné, pero la forma en cómo estamos planteando nosotros la identificación de parámetros pudiera ser que cambie y que sea más compleja. Entonces, para ello necesitaríamos hacer una optimización de del proceso de identificación de parámetros. Muchas gracias.